Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de la Escritura. Recordamos que los días sábados estamos analizando los textos bíblicos del libro del Éxodo. Amén. Ella es de gran bendición para nuestra vida. Vamos por favor a abrir Éxodo capítulo número 21. Hoy vamos a tener, Dios mediante, el estudio desde el verso número 12 al versículo número 17. Amén. Éxodo capítulo número 12 hasta el verso 17. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo capítulo 21 verso 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, dice la Escritura, él morirá. Verso 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Todos por favor el verso número 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Amén. Vamos a orar en esta hora, vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Espíritu Santo, te damos gracias en este tiempo porque nos permite, Señor, por medio de esta tu palabra, encontrar en ella, Señor, la dirección para nuestras vidas. Te pido, mi Rey, que sea tu gracia y tu misericordia, Señor, derramándose abundantemente sobre nuestras vidas. Háblanos, mi Señor, y permite que sea tu palabra en esta hora, oh Dios, podernos no solamente dar la instrucción, sino también, Padre, junto al conocimiento, el temor para poder obedecer esta palabra. Señor amado, te pedimos que nos des mucha sabiduría y que nos ayudes a encaminar a los nuestros para hacer tu voluntad. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y creyendo te doy gracias por esta obra que haces no solamente con nosotros, sino también con nuestros hermanos más pequeños que están recibiendo su instrucción también en esta iglesia. Gracias te doy, pues, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Éxodo capítulo número 21. Mis amados hermanos, tal como lo hice la semana anterior, para una mejor comprensión tomé el texto bíblico de Éxodo 21 del verso 12 al versículo número 17 de la Biblia del lenguaje actual, simplemente para traer un poquito más de comprensión al texto. ¿Qué nos dice el verso 12? El que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Amén. Recordemos, mi amado hermano, el primer gran mandamiento. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo número 5. ¿Qué nos declara la Escritura? Libro de Deuteronomio capítulo número 5. Recordemos ese texto bíblico en el verso número 17, que también lo dice el libro de Éxodo capítulo 20. No, ¿qué dice? No matarás. Es decir, está prohibido que se quite la vida a otro ser humano. Amén. Frente a esa disposición, frente a esa prohibición, Dios va a establecer en el capítulo 21 las sanciones frente al irrespeto de ese mandamiento. Entendamos que Dios lo único que quiere hacer del verso 12 al 17 es dar a conocer el castigo de todos aquellos que violenten el mandamiento que Dios ya lo había otorgado
en esas tablas de la ley. Ahora, del verso 12 al 17, si bien es cierto, en ese capítulo hay muchas más instrucciones, pero de manera específica, del verso 12 al verso 17, diríamos que se da grandeza o se da una preeminencia a los delitos castigados con la muerte. De hecho, cuando usted va al versículo, simplemente para que usted corrobore lo dicho, va al verso verso número 18 del capítulo 21, sí, ya cambia la temática, sí, en Éxodo capítulo 21, verso 18, diciendo: además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayese en cama, bueno, viene ahí diríamos, una aplicación para ese tipo de delitos. Ahora, pero del verso 12 al verso 17 se establece el castigo máximo frente a la culpabilidad del hombre, que vendría a ser la muerte, ¿sí? Lo que denominan las autoridades, ¿sí?, o las leyes terrenales como la pena capital. Amén. Ahora bien, Dios había prohibido, recuerde, si según lo que establece no solamente Deuteronomio 5:17, sino también Éxodo capítulo 20, verso número 3, ¿sí?, la ordenanza era la misma: no matarás. ¿Cómo entonces se podría entender el verso 12? El que hiriere a alguno, dice ahí, haciéndole así morir, él, dice la Escritura, él morirá. Nos menciona en el lenguaje actual, quien mate, si a golpes, esto reemplazaría la palabra de herir. Si quien matare a golpes a otra persona será, dice, condenado a muerte. Ahora, tengamos entendido que la sanción está establecida, pero también debemos de entender que la sanción va acompañada de un ente que dará cumplimiento, ¿sí?, a la pena que Dios establece. Es decir, que si bien es cierto, Dios estipulaba, recuerde que estamos analizando estos pasajes bíblicos, sí, dentro del marco del Antiguo Testamento, amén. En la actualidad, sí, hay quienes, diríamos, están puestos por Dios, que son las leyes terrenales, para llevar a cabo las sanciones de esas leyes. En aquel entonces, quienes llevaban estas leyes a cabo eran, sí, el rey, o en este caso el sacerdocio, que establecía, sí, una competencia como de juez. Y él establecía, previo estudio, previo análisis de la situación, establecer la pena máxima. Una vez, mi amado hermano, establecida la responsabilidad, es decir, la culpabilidad, la sentencia no era otra más que la pena de muerte. La Escritura nos dice: quien mate a golpes a otra persona, ¿a qué debería de ser condenado? A la muerte. Ahora, cuando uno va a Levítico capítulo 24, acompáñeme por favor. Levítico capítulo número 24. Miremos lo que nos dice el Señor, sí, en este tercer libro de la Biblia. Levítico capítulo número 24. ¿Lo tiene? Acompáñeme al verso 17. Nos dice el Señor. Levítico capítulo 24, verso número 17. Asimismo, dice ahí, ¿lo tiene? El hombre que hiere de muerte, mire que aquí se lo ve de un poquito más amplio, ¿sí?, o más entendible. Asimismo, el hombre que hiere de muerte, usted sabrá que hay heridas que pueden producir la muerte, amén. Mucha gente de pronto, a manera, diríamos así, de querer obtener algo de alguien por la fuerza, puede insertarle un puñal, sí, y puede tocarle de pronto algún órgano importante. De pronto no muere en ese momento, pero la complicación de esa herida puede conducirlo a la muerte. Ahora, dice la Escritura: al hombre que hiere de muerte a cualquier persona, ¿cuál era la sentencia? Que sufra la muerte. Sí, yo sé, mi amado hermano, que usted podría decirme a mí: hermano, pero ese era el tiempo de la ley. Eso era el tiempo donde todavía no había el derramamiento del Espíritu Santo. Amado hermano, déjeme decirle primeramente que el Espíritu Santo siempre ha estado, está y estará sobre la creación de nuestro Dios.
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Espíritu de Dios ha estado y estará siempre presente, sí, porque Él forma parte de esa Trinidad y Él también, sí, disfruta de su creación, pero también la protege, la cuida y vela por la integridad de esa creación. Amén. Y cuando alguien se va en contra de esa integridad, entonces el mismo Dios, porque usted tiene que entender esto, el mismo Dios es el que establece estos parámetros de sanciones cuando alguien se va en contra, sí, de una creación, es decir, de algo que Dios también lo ha aprobado para que tenga vida. Dice la Biblia que no solamente ha de sufrir, ¿verdad?, la muerte como sanción. Y esto no solamente lo dice Dios, aún el mismo Jesús estableció la misma sanción para aquellos que quitaren la vida por medio de la fuerza. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo número 18. Y ahí usted dirá, uy, entonces ese era Jesús, también me puede decir. Sí, pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 18, verso número 10 hasta el verso 11. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 10 al 11. Recuerde el escenario bíblico, sí, el trasfondo bíblico de este texto. Jesús está en el huerto de los olivos, sí, los discípulos le acompañan, él está orando, está rogando porque está en el momento más difícil de su ministerio, porque va a ser prendido y se va a llevar a cabo su sacrificio personal por redención del mundo. Y frente, sí, en este caso a la aparición de aquellos que venían del Sanedrín, armados hasta los dientes, venían a prender a Jesús para llevarlo, sí, preso. Frente a esa circunstancia, uno de sus discípulos, es decir, el apóstol Pedro, el cual, si bien es cierto, había caminado con Jesús todo ese entonces, sí, ya 3 años con él, no así, mi amado hermano, todavía en su personalidad habían existido los cambios que el Señor quería. Él inclusive en ese momento y en ese lugar todavía andaba armado. Andaba armado. La Escritura dice en el verso 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿sí? Imagínese, es como que usted lleve al culto un revólver. Bueno, se lo admitiría si viene uniformado, ¿verdad que sí? Pero si acaso no, obviamente debería de dejarlo en el lugar donde sí pertenece. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y dice ahí, y le cortó la oreja derecha. Recuerde esto es muy práctico. Sí, recuerde que Pedro no le apuntaba a la oreja. Pedro apuntaba directamente ¿a dónde? Al cuello, sí, a la yugular. Sí, él iba directamente a matar a quien iba a prender a Jesús. Verso número 10. Y le cortó, dice, la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Ahora, Jesús frente a esta situación, ¿cómo reacciona? ¿Qué nos dice la Biblia? Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿qué le dice él? No la he de beber. O sea, primeramente, ¿qué es lo que hace Jesús? Le llama la atención diciéndole que lo que había hecho no era correcto. Sí. Segundo, que su acción bien podía obstaculizar el propósito para con que él había venido a esta tierra. Ahora, eso en cuanto a este pasaje. Pero veamos, mis queridos hermanos, sí, pasajes paralelos para poder complementar aún más esta porción bíblica. Acompáñeme por favor al Evangelio, si vamos a ver diversos evangelios para ver cómo se desenvuelve. Primer punto, recuerde, Pedro andaba en ese lugar, ¿cómo andaba? Armado. Amén. Sí, y no solamente armado, sino que hizo uso de esa arma. Jesús por su parte, recuerde, le llama la atención. Sí, vayamos por favor al Evangelio de Mateo.
Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 26. ¿Lo tiene? Complementemos lo que ya hemos leído en Juan. Vamos por favor al versículo número 52. Jesús no solamente le dice a Pedro que lo que estaba haciendo estaba incorrecto, ¿sí?, sino que ahora adicionalmente Jesús le dice, ¿lo tiene? Verso 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Y mire, todos los que tomen espada, ¿qué dice la Biblia? Es decir, todos los que hagan uso de la violencia, violentamente también van a ser, sí, van a ser tratados, van a también a recibir el mismo, de manera recíproca, el mismo trato. Si alguien usa la violencia, no espere que, verdad, que se le responda en este caso con abrazos y besos, sino que él mismo da la pauta a que violentamente también le sea correspondida su acción. Pregúntele usted en casa, si de pronto a un hogar sin Cristo, si el marido saca un puño, ¿qué hace la esposa? ¿Verdad? Agarra un zapato, a eso yo diría como cosa barata, agarra un sartén, agarra la piedra de moler y eso se vuelve una batalla campal. Amén. ¿Cuántas veces por acciones como esta no se puede llegar inclusive a perder la vida, mi querido hermano, dentro de un hogar? Dice entonces el Señor, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Ahora, Jesús de manera implícita, ¿qué está diciendo? Si alguien hace uso de la violencia, pues morirá también por la violencia. Amén. Es decir, que con estas palabras el Señor ya en el Nuevo Testamento avala lo que el Antiguo Testamento también lo estaba ya registrando. Amén. Es decir, mi querido hermano, que este texto o este pasaje bíblico analizado, retornemos por favor nuevamente a Éxodo capítulo número 21, verso 12, está debidamente, diríamos, en vigor. Sí, en vigor, está latente en nuestro tiempo. Tanto así, mi querido hermano, que hay muchas naciones que aplican la pena capital frente a delitos, sí, donde obviamente se levantan, sí, contra la vida de otro ser humano. Verso número 13. Ahora, ¿qué nos dice el Señor en un segundo escenario? ¿Cuál es el primer escenario? Levantarse contra alguien y matarlo. En este caso, sí, a golpe, sí, o herirlo. Ahora, hay muchas formas de herir a una persona, ¿verdad? No solamente a palos, sino también con diferentes implementos. Ahora, verso número 13. Más, dice ahí, el que no pretendía herirlo. Es decir, que de manera accidental o también, bien podríamos decir, en defensa propia. Recuerde que uno puede llegar a matar a alguien de una manera accidental o también haciendo uso de la defensa. Mi amado hermano, si usted puede, de hecho, si usted lee mucho la prensa escrita, si usted podrá ver que muchas muertes se llevan a cabo por causas accidentales. De pronto usted puede, sí, estar trabajando en una parte alta, poniendo, qué sé yo, poniendo cemento, bloques. De pronto se le cae por una mala maniobra un bloque y justo va pasando un cristiano por ahí y sucede una desgracia. ¿Verdad que sí? Muchas veces usted puede ir conduciendo un vehículo, sí, y alguien de manera también, diríamos, no preventiva, cruza violentamente la calle y usted no tiene más acción que simplemente, sí, irse en contra de esa persona. Muchos actos, mi amado hermano, sí, se llevan a cabo de una manera, diríamos, no dispuesta, arrebatándole la vida a otro ser humano. Pero dentro de este texto se van a revelar dos grandes verdades.
No solamente que el Señor para este tipo de situaciones tiene una salvedad para tratar estos asuntos, sino que también Dios va a dejar establecida su providencia a la hora de decirle al hombre: hasta aquí llegaron tus días. Y es importante notar esto, sí, leyendo lo que menciona el verso número 13 en la Biblia del lenguaje actual. Lea primeramente su Biblia, por favor, y mire lo que nos dice. Mas el que no pretendía herirlo, sino que, y aquí es importante, ¿qué dice el texto? Sino que Dios, ¿qué cosa? Lo puso en su mano. Es decir, Dios permitió que de pronto, sin tú saberlo, te usara para quitarle la vida a otra persona. No porque tú, mi querido hermano, seas un asesino, sino porque tú accidentalmente, si Dios te ha usado, ¿para qué? Para que le diga a otro ser humano: hasta aquí llegaron tus días. De pronto para ti fue un accidente. De pronto pateaste un balón, sí, y este le pegó en la cabeza a otro que estaba mal parado, cayó, se desnucó y murió. Pregunto, ¿tú fuiste a matar a la cancha? No, simplemente pasó un accidente. El otro día por aquí salieron a jugar pelota y cuando de pronto, ¡plum!, un muchacho se partió el brazo. Fue un accidente, gracias a Dios fue el brazo. Pero, amado hermano, hay situaciones donde ya se pone en riesgo justamente toda la integridad de la persona. Y dice la Biblia que cuando suceden muertes de esa naturaleza, Dios, recuérdalo, verso número 13, Dios lo puso en sus manos. ¿Qué significa eso? Ahora, leyendo en la Biblia del lenguaje actual, tenemos una buena apreciación del texto. Si mató al otro sin querer, y mira lo que dice: y yo había dispuesto que de todos modos, es decir, con accidente o sin accidente, igual el Señor le había determinado ya un tiempo de vida. Por eso es bueno, mi querido hermano, como cristianos, entender que cuando alguien muere de manera prematura, no digo que muere chiquito, sino que muere de una manera inesperada, sí, no le imputemos a Dios responsabilidad o culpabilidad. Más bien entendamos que Dios en su soberanía le ha dicho a ese hombre o esa mujer, a ese niño o a ese anciano: hasta aquí llegaron tus días. ¿Cuántas personas no mueren siendo atendidas por los propios médicos? Uno dice: hermano, pero si entró sano y salió en un ataúd. Entró por un dolor de muelas y, oh sorpresa, le dio un ataque cardíaco y murió. Amado hermano, fue Dios el que ya determinó por medio de esa acción accidental que la vida de ese hombre fuese cortada. Y frente a esa situación, el hombre debe de aceptar la voluntad soberana de nuestro Dios. No le pregunte a Dios: pero ¿por qué, Señor, si todavía era un niño? ¿O por qué, Señor, si te estaba sano? Más bien pregúntale: Señor, quiero entender que lo hiciste porque ya cumpliste su propósito en su vida. Amén. Una pregunta por ahí, dígame. No. Bueno, obviamente que no. Alguien que no tiene conocimiento de Dios no solamente le hará juicio al médico que si fue acaso una mala práctica o si fue un accidente, le tirará todas las leyes, pero más allá de las acciones que alguien pudiere tomar en contra del responsable, sea que esa muerte fuere causada de manera accidental o premeditada, sí, eso ya es algo, diríamos, yo lo veo a mi manera de ver como un daño colateral. Eso simplemente son consecuencias de alguien que actúa, obviamente sí, por tristeza o por negligencia o por ignorancia, pero algo es seguro: Dios determinó ese tiempo, ese día y esa circunstancia para quitarle la vida a un individuo. Amén. Ahora, dice la Biblia, para complementar, ayúdeme por favor, viniendo a la Escritura, en el libro de Números, capítulo 35. Terminemos de leer el texto. Si busquemos número 35, verso 10
Vamos a leer en adelante. Pero terminemos el texto de Éxodo 21 aquí escrito. Nos dice, si mató al otro, dice, sin querer, y yo había dispuesto que de todos modos muriera, entonces el que lo mató, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué le daba? ¿Sí? ¿Qué beneficio le daba? Podrá, dice ahí, huir. Ahora, eso nace en función también de la pregunta que hizo nuestro hermano. ¿Qué hacer si el hombre igual que no conoce de Dios quiere tomar acciones? Ahora, había una salvedad para ello. Este hombre podía ponerse a buen recaudo. Podía esconderse, pero Dios en ese sentido había establecido ya para estos casos ciudades establecidas, conocidas como las ciudades de refugio, para poder esconderse. Esas ciudades, mis queridos hermanos, sí, bueno, ahí tenemos otra acción. Sí, en caso de que si de pronto alguien se defiende cuando vaya a ser de pronto asaltado y usted empuja al ladrón y el ladrón, sí, se cae de cabeza, lo mata. Yo sé que la madre del ladrón dice, si mi hijito era bueno, le va a decir, ¿verdad? Si mi hijito nunca le hizo nada, daño a nadie. Pero bueno, sí, eso es otra cosa. Pero si algo, sí, en defensa propia, sí, de pronto llegáramos a quitar la vida, Dios había establecido para aquellos que habían dado muerte de manera accidental, había establecido ciudades de amparo o conocidas como las ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio Dios las había levantado para dar protección a los que huían. Era Becer, Golán, Hebrón, Siquén, Quedén, sí, eran 6 ciudades de las cuales sí estaban ubicadas estratégicamente en Israel para poder huir en caso de tener algún litigio contra su prójimo. Ahora sí, vayamos por favor a Números capítulo 35. El texto es bastante extenso, pero vayamos. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, verso número 9. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades ¿de qué cosa? De refugio. Recuerde que esas ciudades eran ciudades para rendir protección en sí, cuando sucederían de pronto casos como lo que leímos en Éxodo 21. Os señalaréis, dice, ciudades, ¿verdad?, de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno, pero ¿de qué cosa? De muerte, pero de muerte sin intención. Amén. Ahora, yo sé que en la actualidad para hallar si hay o no culpabilidad, las leyes establecen una investigación. ¿Sí? En la actualidad dice que mientras no se demuestre culpabilidad, se sobreentiende que la persona es inocente. Inocente, mientras no se haya culpabilidad. Hay muchos que opinan diferente. Muchos dicen es culpable hasta que no determine su inocencia. ¿Sí? Ahora, dice la Escritura, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huye el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Ahora, ¿cuál era en este caso la base de manera esencial de estas ciudades? De que el hombre acuda ya para ampararse, pero bajo una premisa, hasta que se logre determinar si fue o no culpable. Amén, hasta ahí. Verso número 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse ¿de quién? Obvio, ¿qué pasa cuando hay un muerto? ¿Quién saldrá en defensa de ese muerto? Su familia, ¿verdad? Como le he mencionado, así sea el delincuente más avesado, no, su familia siempre tratará ¿de qué cosa? Sí, tratará de buscar también a su manera justicia. Ahora, verso número 12. O serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morirá. Mire que ahí estaba la salvedad o la protección. No morirá el homicida. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que entre en juicio delante de la congregación. Mire que hasta en ese sentido Dios
así como nosotros tenemos leyes que establecen normas para poder, diríamos, confrontar situaciones de esta naturaleza, críticas por cierto, Dios también había establecido leyes. Y yo diría que muchas de nuestras leyes terrenales están fundamentadas en las leyes divinas. Sí, en las leyes divinas. Diríamos que esta ley es la base para también nuestras leyes terrenales. Verso número 13. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis, ¿cuántas ciudades? Tendréis 6 ciudades. ¿Cuáles eran? Bueno, aquí no se alcanza a ver hasta el fondo. Era Becer, Ramot, Golán, Hebrón, Siquén y Kedesh. Ahora, todas estas ciudades, de acuerdo a este mapa, quedaban en colinas, en lugares altos. Obviamente, sí, se aprovechaba la logística de estas ciudades. ¿Para qué? Para poder ver que sus enemigos no vayan a tomar o no vayan a ingresar por sorpresa y vengar, si de pronto la muerte de aquellos que obviamente habían sido aniquilados, y ellos cobrar venganza. De alguna manera estaban en lugares altos de manera estratégica para proteger a los refugiados. Verso número 14. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis de la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades, verso 15, serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Es decir, que cuando alguien quería huir a esa ciudad, pero era culpable, las puertas eran cerradas. Sí, o diríamos, no se le podía admitir, sí, el albergue en aquel lugar, sino que era entregado en este caso a las autoridades para que sufra la pena de muerte. Amén. Si retornamos por favor a Éxodo capítulo 21, versículo número 14. Capítulo número 14. ¿Qué nos dice? Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, es decir, con intención, de mi altar lo quitarás para que muera. Ahora, este texto, mi amado hermano, tiene algo que de pronto a muchos puede dejar con la boca abierta. ¿Por qué? Porque este texto no solamente da lugar a que el criminal confeso, o en este caso aquel que lo ha hecho con premeditación, no solamente sufra la muerte, sino más bien que todo aquel que confesaba en este caso su delito, o se le encontraba culpable, pero de una manera, diríamos ya intencionada, este hombre así vaya a la iglesia, así vaya al altar de Dios a buscar perdón, el perdón no le hacía en este caso eximirse de que la muerte le pudiera llegar a su vida. Es decir, mi querido hermano, en el verso número 14, quien mate a otra persona con toda intención será condenado a muerte, aunque busque protección. ¿En dónde? En mi altar. Dice en el verso 14, en la escritura en la que estamos leyendo, en nuestras Biblias, de mi altar lo quitarás para que muera. Amados hermanos, yo entiendo que de pronto, luego de una acción de esta naturaleza, quitarle la vida a otro ser humano, de pronto pueda volver la conciencia a nuestra mente y decir, ¿qué es lo que he hecho? Pero ojo, ya lo hizo. Recordando que este parámetro bíblico apuntaba directamente al que lo cometía, pero con toda avidez, con todo conocimiento. Es decir, que lo planificaba. Amados hermanos, a manera de ejemplo, si podríamos ver bandas que actúan no solamente en nuestra nación, en todo el mundo. Ellos de manera planificada, elaborada, establecen sus crímenes, lo preparan con antelación, se preparan para un robo, se preparan para un asalto, se preparan para quitarle la vida a su prójimo.
Ellos planifican, sí, cuándo ir, a qué hora ir, qué armas utilizar y de qué manera tienen que hacer para quitar la vida y para poder sacar provecho a costillas de la muerte de otro ser humano. Cuando alguien actúa de esa manera, mi amado hermano, la Escritura menciona una sola sanción. ¿Cuál es esa? La muerte. Porque ya no se deja, diríamos así, en este caso ya no se deja espacio para decir, uy, lo maté sin querer. No, mi amado hermano, planificó, hubo una estrategia. Es decir, que diríamos que se preparó de una manera ya intencionada, sí, cómo aniquilar, cómo, sí, en este caso, traer, sí, devastación dentro, sí, de una familia. Amados hermanos, la sentencia para los tales era simplemente la muerte. Yo sé que en la actualidad, sobre todo en nuestro país, la pena de muerte no está dentro de nuestro código penal. No existe la pena de muerte. Creo que lo máximo, creo que son ¿cuántos? 35 años creo. ¿Sí? Si no me equivoco. No sé si 10 más o 10 menos. Pero creo que son 35 años. Porque antes estaba hasta en 25 solamente. Amén. Pero mi amado hermano, es absurdo la verdad. Que una persona ingrese a un hogar, viole, mate, robe y haga atrocidades. Y antes la pena de muerte, antes la pena máxima aquí en el país, ¿cuánto era? 16 años. Imagínense. Mataba a una veintena de personas, violaba a un centenar de mujeres y la pena máxima, 16 años. ¡Absurdo! ¿Verdad? Es absurdo, mi querido hermano. Usted dirá, hermano, bueno, y la misericordia, perfecto, que se arrepienta. El perdón, sí, viene de lo alto. Pero el cuerpo sufrirá las consecuencias de sus acciones. Así como cuando alguien que de pronto presta su cuerpo, sí, para que su cuerpo sea un foco infeccioso, mi querido hermano, de drogas, de alcohol. Si bien es cierto, esa persona puede venir arrepentido a los pies de Cristo. Yo no dudo que la gracia de Dios, mi amado hermano, venga sobre él y lo perdone. No dudo de eso. Porque la Biblia es clara. La Biblia nos dice que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, sí, la misericordia de Dios viene sobre nosotros. Pero el cuerpo sufrirá las consecuencias del mal uso que le dimos al templo del Espíritu Santo. Una pregunta. Pastor, si Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, los países que tienen la pena de muerte para las personas que cometen delitos que son dignos de pena de muerte. Así es. Pues déjeme decirle que sí. Sí. Las leyes que dan cobertura, como usted me hace la pregunta, dan cobertura a la pena de muerte. Sí, penosamente, digo penosamente porque sí debería de haber una sanción de acorde a la medida del delito. Sí debería de haber una sanción que vaya de acorde a la medida del delito. Mas sin embargo, aquellas, diríamos, instituciones o en este caso gobiernos que tienen ese tipo de sanciones conforme a la medida del delito están dentro del orden o del marco bíblico. Eso sí, la Biblia no dice, mi querido hermano, sí, que la pena de muerte no puede ser usada por el hombre. Más bien, la Biblia lo respalda. Siempre y cuando, sí, el hombre que lleve a cabo dicha sanción esté también sujeto al orden de Dios. Porque tampoco no se puede hacer un mal uso de la ley de Dios tratando de sacar ventaja, sí, para que al perder la vida de otro hombre, este hombre pudiera, sí, de pronto ganar algo. Mi amado hermano, yo entiendo, inclusive por la Escritura, que la pena de muerte es una pena, diríamos, que nadie quisiera que se aplique. Pero hay delitos que necesitan también ser confrontados, sí, con la misma gravedad, sí, con que ellos actuaron. Sí, Jesús, como lo vimos en Juan y también en Mateo, estableció pena de muerte, castigo por la espada para todo aquel que hacía uso de la espada. Ahora, usted dirá, hermano, pero eso deja fuera la misericordia. Yo le digo que no. Porque la misericordia buscaba, mi amado hermano, la redención del hombre. Cristo, mi amado hermano, aún en la cruz del Calvario, sí, frente, en este caso, a los bandidos que estaban a su alrededor,
ellos reconocieron que ellos estaban ahí por su propia causa, que estaban ahí siendo condenados por su mala manera de vivir, pagando con sus vidas, sí, la misma medida con que ellos también mermaron la vida de otros. Acompáñenme a la escritura y veamos por favor ese escenario. Exactamente. La Biblia, si Pablo menciona que la ley está puesta para elogiar a los que la cumplan, pero también para sancionar a los que transgreden esa misma ley. Aunque es un texto que no lo hemos considerado, pero igual vamos a verlo en esta noche. A ver, perdón, avancemos un poquito más. No es en Mateo. Vámonos, Lucas, gracias. Vámonos a Lucas. Vamos al evangelista Lucas. En el capítulo número 23, Lucas capítulo 23, ¿lo tiene? Verso número 39 en adelante. Nos dice, 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendió diciendo, es decir, a su compañero: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma, ¿qué cosa? ¿Y cuál era la condenación que le había estipulado la ley? La muerte por crucifixión. Amén. Verso número 41. Mire cómo reconoce: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos, mire, lo que merecieron nuestros, ¿qué cosa? Ellos estaban ahí, mi amado hermano, ¿por qué estaban ahí? ¿Por inocentes? No, ellos estaban ahí porque habían también quitado la vida a otros hombres. Y ellos estaban mereciendo su justa recompensa. ¿Pero en qué? ¿Dónde estaba aplicando la sanción? En el cuerpo. El cuerpo de ellos estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones. Pero eso no dejaba aparte de que Dios pudiera redimir sus almas. La Biblia dice en el versículo número 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Qué redimió en ese momento Jesús de este hombre? Le redimió su alma. ¿Por qué? Porque su cuerpo estaba siendo de alguna manera castigado en la misma medida, sí, en este caso, de su proceder. Mi amado hermano, mucha gente viene a Cristo de esa manera y anhela en Cristo que su cuerpo quede libre de la sanción. Amado hermano, solo es potestad de Dios, y esto yo quiero que tú tengas presente, solo es potestad de Dios que Él pueda librar aún más allá de tu alma el cuerpo, sí, de nuestras consecuencias. No en todos los casos Dios liberta los cuerpos cuando estos han sido mal utilizados o cuando han sido mal encaminados, sí, fuera del orden de Dios. Solamente está en la mano de Dios de pronto si el alcohólico es sano de pronto de la cirrosis a su hígado. Pero eso solamente está en la potestad de
de Dios. Solamente Dios tiene la potestad de pronto de sanar al fumador de ese cáncer a los pulmones, porque le dio también rienda suelta a su cuerpo en ese vicio. Pero amado hermano, sí, no le impute a Dios que quiero venir a Cristo para que Él me sane los pulmones y me limpie el hígado porque estoy arrepentido. Perfecto, yo sé que puedes venir arrepentido. El Señor puede darte perdón, puede limpiar tu alma, pero también si el Señor así lo desea, puede dejar que la enfermedad que tú la adquiriste continúe y de pronto veas el desenlace que nadie quisiera ver, la muerte. Para el criminal, en ese sentido, Dios había establecido, aun cuando busque de su altar, aun cuando venga en ese sentido a buscar perdón a la cruz, si bien es cierto, podía hacerlo con una mala intención, porque hay quienes también buscan la religión, ¿para qué? Para aparentar un cambio, pero el cambio no existe en ellos. Mucha gente, amado hermano, ingresa a las iglesias simplemente, sí, sabiendo cómo vive. ¿Para qué? Para simplemente aparentar piedad. Pero Dios, mi amado hermano, que conoce el corazón, solamente justificará ¿a quiénes? A los que verdaderamente le buscan de corazón. Si alguien se refugiaba como criminal ante el sacerdote y le decía, ampáreme, sí, quiero ser librado, sí, pero amado hermano, recuerda, luego de la investigación se determinaba culpabilidad, el cuerpo de él sufriría las consecuencias. Amados hermanos, cuando uno va al libro de Éxodo capítulo 21, versículo número 14, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, es decir, con intención, de mi altar lo quitarás. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que muera. Ahora, toda persona que está condenada a muerte o está cumpliendo una sentencia, si es culpable, mi amado hermano, yo por eso, no en todos los casos, pero cuando me dicen, hermano, tengo a tal pariente o a tal persona en la cárcel, yo soy muy franco, le digo, ¿culpable o inocente? Porque no podemos pedirle a Dios que alguien culpable, si así Él no lo quiere, obviamente, o si así Él lo quiera, sí, amado hermano, solamente Dios está en la potestad de ¿qué cosa? De librar su cuerpo de las responsabilidades de lo que hizo en su propio cuerpo. Mucha gente consciente dice, sí, hermano, es verdad, Él es culpable. Entonces, oremos, ¿por qué? Por salvación. Porque su cuerpo tendrá que sufrir las consecuencias. Amado hermano, recordemos que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y en ese sentido, la gracia de Dios se hace ver, aún en el más, diríamos, sádico criminal, siempre y cuando esa persona reconozca su pecado, sí, y le abra su corazón a Cristo. Ahora bien, en el versículo número 21, capítulo 21, versículo número, sí, quiero saltarme el versículo número 15 porque va ligado de la mano con el versículo número 17. Quiero adelantarme al verso 16. Ya usted va a leerlo, va a ver por qué. Verso 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, ¿cuál era la sentencia? ¿De qué estamos hablando en ese sentido? ¿De qué? Del secuestro. Mire, mi amado hermano, hay sentencias que de pronto para el hombre, diríamos, no necesitan ser sancionadas con tanta gravedad. Mire que en la actualidad, mire cómo nuestra justicia, la verdad, es como la Biblia lo dice. Es como que si fuese un trapo de inmundicia. En la actualidad, aún ya en nuestro país, por ejemplo, sí, ya se puede cargar droga. Pero, ¿qué ha hecho la ley? Simplemente sí, normar la cantidad. La cantidad. Sí, le ha subido inclusive algo al gramaje. Y el hombre que si es de pronto de alguna manera sorprendido con cierta cantidad, así sea que tenga distinta variedad de drogas, puede seguir caminando libre.
¿Sí? Pero, amado hermano, ¿qué fatales consecuencias traen, por ejemplo, el uso de una droga? ¿Verdad? ¿Qué fatales consecuencias no traerá también acciones o delitos que de pronto van asociados con secuestro? Mire que ahora está para el robo. Antes, si se robaba automáticamente y en delito flagrante, es decir, sorprendido en el acto, iba directamente a la cárcel. Ahora, si roba, pero si tiene lo robado no supera tal cantidad, al poco tiempo sale libre. No se puede seguir un proceso hasta el final. Amados hermanos, la Biblia en ese sentido no da fuga a ese tipo de delitos. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, ¿cuál era, amado hermano, la sentencia? Dice, morirá. Acompáñeme a Deuteronomio Levítico. Deuteronomio capítulo 24. Vamos bien. Deuteronomio capítulo 24. Miremos lo que nos dice la Escritura. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 24, verso número 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado, es decir, que lo hubiere tomado con engaño. Recuerde que el hurto es algo muy diferente al robo. En el robo, ¿qué se usa? La violencia. En el hurto, ¿qué se utiliza? El engaño. Es decir, que se hace amigo de usted, se acerca, dice, mire, viene un taxi, mire, nos va a salir más barato la carrera si pagamos los dos juntos. Bueno, y se suben. El rato de la hora, el chofer está en complicidad con aquel supuesto amigo que conociste en ese momento y, oh sorpresa, agarran rumbo desconocido. ¿A cuánto le han hecho secuestro express por acá? ¿Ah? Cosa terrible el asunto. Solo los que lo han vivido pueden realmente dar un testimonio de qué es lo que se siente cuando alguien es hurtado. Amados hermanos, dice la Biblia, cuando alguno fuera hallado alguno que hubiera hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado, ¿a cuántos se los llevan, amados hermanos, y los meten en la prostitución? Amén. ¿Cuántos muchas veces, cuando son hurtados o robados, aún, mi amado hermano, cometen cosas execrables, las violaciones, tanto de niños, de niñas? Amados hermanos, la Escritura nos dice, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal, ¿qué cosa? El tal ladrón, y quitarás el mal en medio de ti. Amados, la Escritura en ese sentido es tajante. No da lugar, no da espacio a la misericordia cuando el hombre actúa de una manera ya, diríamos, premeditada. La Escritura nos menciona, pues, en el libro de Éxodo capítulo 21, versículo 16. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Algo importante, retrocediendo un poco a las diapositivas, en el texto que hemos tomado como base también, nos dice, a quien haya secuestrado y vendido a otra persona, o aún la tenga en su poder, se le condenará a muerte. Amén. La condena era la muerte. Recuerde, el secuestro, o la esclavitud de esa persona por la fuerza era pagada con la vida. La muerte era la sanción. Ahora, retrocedamos al verso 15 y con el verso 15 leamos el último versículo, el verso 17. Esos dos pasajes. Versículo número 15 del capítulo 21 y el versículo número 17. ¿Lo tiene? Dice el Señor. Verso 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Verso 17. Igualmente, el que maldijere
a su padre o a su madre, ¿qué sucederá también? Ahora, ¿a dónde apunta este pasaje bíblico? Usted dirá, ay hermano, yo no creo que es para tanto. ¿Qué dice Éxodo capítulo número 20? Acompáñeme por favor. Verso 12. ¿A dónde nos lleva ese texto? Éxodo capítulo 20, verso número 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese texto, mi amado hermano, ese mandamiento está, mi querido hermano, puesto a continuación, luego de que Dios advierte al pueblo que solamente a Él debe de adorarlo, a Él debe de servirle, que solamente a Él sí se debe, ¿en qué cosa? En su única, diríamos, búsqueda de parte del hombre hacia Dios. Y a continuación pone al padre y pone a la madre, si diríamos de una manera seguida, haciendo ¿qué? Énfasis en ¿qué? En que luego de la autoridad divina está la autoridad de los padres dentro de un hogar. Es decir, en primer orden, honra, adoración, veneración y respeto a Dios. Y luego de esa autoridad, ¿a quién pone seguidamente? A los padres. Y en tercero pone el respeto al prójimo. Amados hermanos, para Dios era cosa sagradísima, sí, la vinculación y en este caso la representación del hogar dentro de la sociedad. La Biblia nos dice en el versículo número 15, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. ¿Cuántas veces los hijos, mis queridos hermanos, se levantan en contra de los padres e inclusive en su atrevimiento, sí, los maltratan? Los maltratan, es decir, que hacen abuso de ellos, amados hermanos, y de una manera soberbia. Esta foto, por si acaso, no es nadie de la congregación. Nadie me la ha pasado. Pero mi querido hermano, los hijos en la actualidad actúan de una manera tan violenta, de una manera tan irrespetuosa, que no consideran a una madre y a un padre y no los ven como Dios los ve, como autoridad y dignos de ser hombres y mujeres de respeto. ¿Cuántas veces, mi querido hijo, has hecho derramar lágrimas de tu padre y de tu madre por tu forma de ser, por la manera en que les hablas, por la manera en que los tratas? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste llorar a tu madre? Porque te encaprichaste y dijiste, no, yo no quiero lavar, no, que yo no quiero hacer, no, que ya lo hizo ella, que hoy no me toca, que me toca más luego que... Amado hermano, hay diferente, yo diría que hay diversidad de maltratos. Los maltratos no solamente, y de hecho la ley, mire que estamos hablando de leyes. La ley contempla que no solamente maltrato se dice al maltrato físico, sino también al maltrato psicológico. ¿Cuántas veces, con tus indiferencias, con tus muecas, con tu que me importismo y aún hasta con tu silencio maltratas a tu padre y a tu madre? Ella te habla y parece como que si en casa no hubiera nadie. Ella te dice, haz esto, y tú como que no es contigo. Sales de esa puerta y tu madre queda llorando al ver que su hija o su hijo no le da el valor, no la dignifica. Amado hermano, la escritura tenía una sanción para ellos. ¿Cuál era? ¿Tan grave, hermano? Pues déjame decirte que sí. Es que aquel que no logra amar, honrar y obedecer, respetar a lo que puede ver en casa, ¿cómo ha de amar, honrar y respetar? Tenemos, mis queridos hermanos, como hijos, que aprender a amar y obedecer, honrar y respetar a la autoridad que Dios lo ha dado dentro de los hogares, que son con nuestros padres, con nuestras madres, para poder decir con orgullo, yo amo lo que veo y con mucha más razón amaré al que no veo también, a mi Padre que está en los cielos. Amén. Es necesario, mi querido hermano y hermana, que reflexionemos, y como lo dice el verso número 17, igualmente
igualmente. No habla solamente de aquel que maltrata físicamente a un padre y a una madre. Yo he visto, oiga, cuando uno sale por las calles ve cualquier cosa. ¿Verdad que sí? Sobre todo cuando usted va a los centros comerciales y el padre, que obviamente va limitado de dinero, que por ahí como quiera, se haciendo sacrificio, le compra un heladito, algo sencillo, ¿no? El muchacho le cae a golpe, patea al padre, le ala el pelo a la madre. ¿Por qué? Porque encaprichado no se le da lo que él quiere. No, que yo quiero esto, y lo patea. Y el padre, ay, mijito. Yo digo a mi esposa cuando converso y veo, digo, ay, que me lo den con mantequilla, que yo me lo como. Me acuerdo que mi hijo un día hizo un berrinche de esos en un centro comercial. En el centro comercial no pude hacer nada. Sí, pero en casa recibió su justo requerimiento. Sí, salió 0 kilómetros en el nombre de Jesús. No la maté, no. Pero el Señor a los padres les manda a corregir a sus hijos. Amén. Amado padre y amada madre, usted interviene mucho en el accionar de sus hijos. Si usted es demasiado permisible o tolerante, no se queje de que sus hijos mañana más tarde no le cumplan a usted dándole la honra y el respeto que usted se merece. Hijos, como yo suelo decir de manera muy particular, así tu madre se dedique a la prostitución y el hombre, el padre, sea el mayor delincuente, tú no puedes juzgarlos a ellos. Tú tienes que honrarlo, amarle y obedecerle, porque esa es la orden que Dios te ha dado. Deja que cada quien sea juzgado por Dios. Amados hermanos, acompáñenme por favor a Levítico. Capítulo número 20. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Verso número 7 al 9. Levítico capítulo 20, versos 7 al 9. Santificaos, es decir, limpios, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Mire la sentencia. Mire la sentencia. Hay padres que quieren ser más buenos que Dios. Yo no le estoy diciendo, papá, mate a su hijo. Lo que le estoy diciendo es, padre y madre, corrija a su hijo cuando su hijo se rebela contra su autoridad. La sentencia bíblica era drástica. Y un padre y una madre no puede ser más bueno que Dios. Usted está en el derecho de corregir a su hijo más allá de lo que la psicología le enseña, más allá, mi querido hermano, de los parámetros de la sociedad que le impone. Cuando uno quebranta los mandamientos de Dios, amado hermano, las consecuencias no se hacen esperar. Usted tiene que entender que un hijo debe de honrar a un padre y a una madre. Y la sanción para ello, mi amado hermano, era, la muerte. En el Evangelio de Marcos, acompáñeme al Nuevo Testamento. Evangelio según San Marcos. Verso número 9 y 10. Capítulo 7. Versos 9 y 10. Jesús, confrontando a los religiosos de su época, les decía, ¿te tiene?
Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, mire cómo el Señor, bien dijo nuestro hermano también, ¿sí? El Señor no ha venido a abrogar la ley, sino a honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué dijo Jesús? Muera irremisiblemente. Hasta ahí, porque no quiero sacar de contexto el texto. Amados hermanos, el mismo parámetro que el Señor estableció en el antiguo pacto, Cristo lo ratificaba en el nuevo pacto. Amén. Si usted, mi querido hermano, no ha sabido criar a sus hijos y ha sido, como le mencioné hace un momento, tolerante, muy permisivo, comience en el nombre del Señor a pedir autoridad. Y usted, mi querido hijo e hija, si está siendo un dolor de cabeza para su padre y para su madre, pida perdón a Dios. Sí, hínquese ante su padre y su madre de rodillas, pídale perdón y permita que el Espíritu Santo gobierne su carácter, gobierne su lengua y sométase con sumisión, porque así honrará al Dios de los cielos, al Padre que está allá arriba, viendo nuestro accionar aquí abajo en esta tierra. No podemos permitir, mi querido hermano, que nuestros seres queridos, ¿sí?, al tener una vida desordenada, recuerde, vean la muerte. La Biblia dice, para terminar, en Éxodo capítulo 21, ¿sí?, verso número, yo quiero que lea conmigo, por favor, todos, verso 15 y luego el verso 17, en ese orden, el 15 y luego el verso 17. Sí, el 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Amén. Que el Señor añada mucha bendición, sí, en esta noche a su palabra. Y si usted se cree más que su padre, pues déjeme decirle, que hay alguien que está por encima aún de los padres terrenales, que es nuestro Padre celestial. Y Él le ordena a usted que se sujete a su papá y a su mamá y los ame en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aleluya, la gloria sea para nuestro Dios.